los lípidos, a las grasas y a los aceites. Se dice que las grasas son las sustancias que vamos a encontrar en estado líquido a temperatura ambiente, perdón, las grasas las vamos a encontrar en estado sólido a temperatura ambiente y los aceites en estado líquido a temperatura ambiente. Las grasas como la manteca o los aceites como los que usan nuestras mamás para guisar. ¿Qué propiedades tienen estas sustancias, ya sea grasas o aceites? Pues son insolubles en agua, tienen una parte polar y no polar. Ustedes entienden perfectamente ya bien esos conceptos. La parte no polar es la que va a predominar y es la que no se va a llevar con el agua y por lo tanto decimos que pues, no va a haber esa interacción con el agua. También están constituidos igual que los glúcidos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Es la segunda reserva de energía si consideramos que la primera reserva es el glucógeno, que es un carbohidrato. ¿Esto qué quiere decir? Que los carbohidratos, su principal función, y eso chéquenlo en su tabla, es la primera fuente de energía. O sea, es la primera fuente de energía los carbohidratos. Y la primera reserva es otro carbohidrato que se llama glucógeno. Y la segunda reserva de energía vendrían siendo ya los lípidos. Entonces es una función de los lípidos, ser reserva de energía. Pero a diferencia de los carbohidratos también tienen otra función que es la de la función estructural porque se encuentran en la membrana celular y le dan cierta rigidez a la membrana. Y también son protección térmica y mecánica para la piel. Entonces, los carbohidratos solo tienen una función, darnos energía. Los lípidos ya tienen tres funciones, ser reserva de energía, función estructural y protección térmica. ¿Y cómo los vamos a clasificar? Pues hay varias clasificaciones, yo les voy a presentar una, que es por saponificables o insaponificables. ¿Qué significa saponificable? Pues que se puede hacer jabón con ellos. Insaponificable, que no se puede hacer jabón con ellos. Entonces, saponificables, pues tenemos a los acilglicéridos, a los fosfoglicéridos, que son los que se encuentran en las membranas celulares, los esfingolípidos y las ceras. Y dentro de los insaponificables tenemos a los terpenos, a los esteroides y a las prostaglandinas. Esta parte de los esteroides son bien interesantes porque ahí están las sustancias que dan la parte del sexuales. Ahorita explico con más detalle. Aquí tenemos de los primeros saponificables, que son como los más sencillos, que son los ácidos grasos. Fíjense bien, aquí tengo una estructura de un ácido graso. Es una cadena muy grande. Aquí al final tenemos una parte polar, pero es muy chiquita comparada con la no polar. Por lo tanto, pues podemos decir que es casi insoluble en agua. Esto es un grupo funcional ácido carboxílico, ¿sí? Y todo esto pues es el R. Vean que aquí es la misma representación, solo que en forma de bolitas y hacia arriba y hacia abajo. Y aquí tenemos el grupo funcional. Podemos encontrar ácidos grasos saturados o insaturados. Estos conceptos ya los entienden ustedes. ¿Cuándo van a ser saturados? Pues cuando no haya dobles enlaces o triples. ¿Cuándo van a ser insaturados? Pues cuando tengamos dobles o triples enlaces. En este caso tenemos dobles enlaces y aquí hasta dos dobles enlaces. ¿Han oído hablar de las grasas saturadas e insaturadas? Pues justamente tiene que ver con esto. Las grasas insaturadas, que son las más benignas para el organismo, pues tienen dobles enlaces. Eso les permite que reaccionen más fácilmente en el organismo y se puedan metabolizar, a diferencia de las que no tienen dobles enlaces. Aquí tenemos el glicerol, grupos funcionales alcoholes, y aquí tenemos un ácido graso. Aquí falta un hidrógeno para que esto represente claramente que es un ácido carboxílico. Cuando estas dos sustancias reaccionen, van a formar lo que se conoce como triglicéridos, que son sustancias que son buenas reservas de energía, pero también en exceso puede ser un problema para la salud. De hecho, han escuchado en sus casas que a veces la mamá dice, es que tengo muy altos los triglicéridos. Pues sí, hay que cuidar esa parte porque puede ocasionar algún problema con el corazón. ¿Qué grupo funcional se formó nuevo aquí? Pues rapidísimo, vean su tablita y se van a dar cuenta que tenemos un éster.
Aquí tenemos un R, aquí están los demás Rs y aquí tenemos el grupo funcional éster. Bueno, aquí tenemos otros de los saponificables, que son los que les van a dar rigidez a la célula, a la membrana celular. Aquí tenemos a los fosfolípidos, que son estos que van a darle esa rigidez. Es un modelo de una membrana celular, veamos que es muy compleja porque tiene proteínas, tiene carbohidratos, pero también tiene la parte lipídica, que es la que importa en el tema de los lípidos. Tenemos otros saponificables que son las ceras, que generalmente protegen la piel, el cabello, las plumas, las hojas o en las frutas. Por ejemplo, en las manzanas a veces se ve, pues si le cae el agua, pues no se nota que se moje, ¿no? O las hojas, cae el agua y se resbala la gota, pues porque hay ceras en esas estructuras. Por ejemplo, aquí tenemos la cera de abeja. Es muy larga. ¿Qué quiere decir este 14? Que este CH2 se repite 14 veces y que este CH2 se repite 29 veces. Es decir, son cadenas muy grandes y muy poco y no son polares, por eso es que decimos que no se llevan con el agua. Solamente esta partecita sería polar, que es el grupo funcional éster. ¿Ya lo vieron? Aquí está el éster. R1 y R2 y el COO. ¿Sale? Bueno. Aquí tenemos unos con los que no se puede hacer jabón, llamados terpenos. También son lipídicos y los encontramos sobre todo en sustancias que huelen. Por ejemplo, esta es la sustancia que se encuentra en el limón, en el limoneno, en la vainilla, se encuentra en los plátanos, en las mandarinas, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver el grupo funcional alcohol, el éter, el aldehído, que está acomodado de una manera que no me gusta, pero bueno, es el aldehído. Aquí tenemos otra vez el éter, el alcohol, el aldehído y el alcohol. Entonces ahí vemos grupos funcionales que le van a dar cierta propiedad a este tipo de moléculas y prácticamente ciertos aromas que pues nosotros conocemos. Aquí están los esteroides, con los cuales no se puede hacer jabón y tienen que ver con las hormonas sexuales. Si se dan cuenta, esta base que tiene 3 anillos de 6 y uno de 5 se llama ciclopentanoperidra-fentanuntreno. A ver si lo pueden pronunciar ustedes. Bueno, si se dan cuenta, esta misma base aparece aquí y aparece aquí en las células sexuales. Y aquí tenemos la estructura del colesterol, aquí tenemos la de la testosterona y la del estradiol. Esta la conocen los niños y esta es una de nuestras tantas hormonas que tenemos las mujeres. Aquí vemos el grupo funcional alcohol en el caso del colesterol. Esto quiere decir que el colesterol es un esteroide, ¿sí? Y es un lípido que también tiene su función en el organismo, pero en exceso puede ser peligroso. Y vean cómo se parecen en la base del ciclopenantoperohidrofenantreno. Se parecen, o sea, tienen la misma base, pero obviamente al tener diferentes Rs, pues ya los hacen sustancias diferentes. Vean, aquí la testosterona, este grupo funcional es la cetona y aquí tenemos el alcohol. Y en el caso del estradiol tenemos 2 alcoholes. Dice mi maestro de orgánica que la diferencia entre el hombre y la mujer pues es el palito, ¿no? Y efectivamente, vean aquí, en el caso de la testosterona, aquí hay un palito que no tienen las hormonas sexuales, en este caso el estradiol, ¿sí? Entonces, digo, es chiste local, pero bueno, para que se les quede claro la diferencia. Bueno, tenemos ahora las proteínas. Tengo ahí una vaquita porque, bueno, la vamos a encontrar básicamente en la carne. ¿Cuáles van a ser las bases de las proteínas? Yo intentaba explicarlo con unos marcadores en el en vivo. Pero, bueno, pues este es un aminoácido. Vean, aquí hay un R que puede ser cualquier cosa. Aquí vemos la amino, y aquí vemos el ácido. Este es el aminoácido. Es como la parte que se va a repetir N veces unidas mediante enlaces peptídicos, en el otro era glucosídicos, aquí son peptídicos, por favor no pierdan de vista esta parte porque va a ser muy buena para adelante. Cuando se unen muchos aminoácidos van a formar las proteínas, ¿sí? El aminoácido es como la parte pequeñita, el monómero, así como existía un monómero en los carbohidratos, también aquí hay monómeros que en este caso son los aminoácidos.
¿sí? ¿Cómo se van a formar las proteínas? Bueno, pues tengo aquí un aminoácido, el amino y el ácido, aminoácido 2, amino y ácido. Cuando interactúe el ácido con el amino de diferentes aminoácidos, se va a formar el famoso enlace peptídico. Y si se unen millones, bueno, exagere un poco, si se unen cientos de aminoácidos van a dar lugar a las proteínas. Cuando solamente son 2 aminoácidos le voy a llamar dipéptido, ¿sí? Y cuando se unan va a formarse un nuevo grupo funcional llamada amida. Aquí está la amida. Vean su hojita y compárenla para que vean que esta es la amida. Aquí hay amina, pero cuando ya se junten los 2 aminoácidos se va a formar la amida y va a salir el agua, que lo vamos a ver en un en vivo con más detalle. Y el enlace va a ser el peptídico. Esto va a ser muy importante para temas que vamos a ver más adelante. Para señalar un poco las dudas que me plantearon en el en vivo, cuando las proteínas se descomponen, pues, se forman aminoácidos otra vez y ya les mencionaba que pues básicamente estos son bastante olorosos. Aquí tengo una tabla de los aminoácidos más comunes. Recuerden que les señalé el R, aquí está el R, y vean cómo va variando el R va variando, esta base no cambia, que es la del amino y el ácido, y el R va variando, y bueno, esa variación pues va ocasionando que sean diferentes sustancias. Si yo uno todos estos aminoácidos, muchas veces pues va a dar lugar a las proteínas mediante el enlace peptídico, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones de las proteínas? Si se dan cuenta, los carbohidratos solamente tenían una, que era la fuente de energía. Y la primera reserva, en el caso del glucógeno. Ya los lípidos ya tenían 3 funciones, ser la segunda reserva de energía, función estructural, ¿sí? Y en el caso de las proteínas ya tienen muchas más funciones. Las vamos a dividir en 2, es otra clasificación, puede haber otras más. Las que forman fibras y las que forman bolitas como globitos. Dentro de las fibrosas tenemos las que van a dar estructura. Por ejemplo, las vamos a encontrar en la piel, en el cabello, en las uñas. Todo eso es proteína. Que puedo yo estirar mi piel, pues porque tengo ahí elastina, que tiene esa cualidad de ser elástica, el colágeno, la miosina para los músculos. Pero también tengo proteínas, les digo, como bolitas, que van a tener funciones como ser enzimáticas, ¿sí? Como la catalasa, que ya la conocimos, hormonas como la insulina, los anticuerpos que nos protegen y que esperamos que desarrollemos sin ningún problema ahora con esta pandemia, ahora que nos vacunen y que ya encuentren la vacuna. O sea, los anticuerpos son proteínas, la albúmina de huevo, o tenemos la hemoglobina, que también es una proteína, ¿no? Que es la que transporta el oxígeno y que por ahí alguien me preguntaba acerca de la hemoglobina y los ácidos. Y también para la coagulación de nuestra sangre cuando nos cortamos, hay proteínas que participan en esa cascada de coagulación, ¿no? Entonces, aquí tenemos las que van a estar en la estructura y algunas que van a tener ciertas funciones para que nuestro organismo pues, tenga un buen funcionamiento. Entonces, básicamente es lo que quería mostrarles y bueno, pues vamos a ver si corrigen bien su tablita. Muchas gracias.